Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote Abadía y como es costumbre, con un gran programa por delante. Hoy os traemos una charla diferente, ya que nuestro invitado no fue un exfutbolista, al menos en el ámbito profesional, sino que nos contará aquel fútbol que añoramos desde la visión del entrenador. Visitaremos los banquillos del Villarreal especialmente, así como el del Betis, el Brujas y un amplio plantel de equipos internacionales. Una charla cargada de fútbol y nostalgia. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca las latas de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Juan Carlos Garrido, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Nada, las gracias a ti por acudir a la llamada, que la verdad que nos hace muchísima ilusión conocer el fútbol ese que tanto echamos de menos, además desde una visión diferente, como va a ser la tuya, que viste ese fútbol desde los banquillos. Así que nada, un auténtico placer tenerte por aquí y a disfrutar. Pues nada, encantado. Vamos a empezar y siempre es un placer hablar de fútbol y sobre todo en mi caso, de aquel fútbol de la infancia. Eso, ya nos has dicho así un poco detrás de cámaras, que oye, pues todo lo que tenga que ver con el fútbol retro, ¿no? Como es un poco la cuenta de Instagram que seguimos y demás, te gusta. Y bueno, pues nada más retro, ¿no? Que el Tato Abadía, que es el que da nombre a nuestro programa, que entiendo que te traerá buenos recuerdos, ¿no? Claro, sí, por supuesto, todo lo que es la infancia y esa época de, bueno, pues de los 70, los 80, los 90, pues cuando vives el fútbol con pasión y cuando pues ibas al campo de niño y tenías los cromos y veías el estadio y todas esas cosas, pues la verdad es que son recuerdos muy bonitos. Eso sí, a mí me tocas con el tema de los cromos, la verdad que es la otra gran pasión que tengo. Así que nada, porque de futbolista, Juan Carlos, por todo, empezar un poco a tocar tema, no llegaste al fútbol profesional, pero llegaste a alguna categoría avanzada como jugador. Bueno, yo jugué, pues de pequeño en mi época jugábamos en la calle, lo primero de todo, era lo más habitual era jugar en la calle, luego jugué en un par de clubes de Valencia de fútbol base, después ya con 18 años y por ahí pues en el colegio y después en un equipo de regional, pero vamos, no voy a ir con excusas ni rollos de esos, ni de lesión, ni no sé qué, simplemente es que no di para más, ya está, o sea, no era un buen jugador y no jugué en categorías ni semiprofesionales. Y bueno, pues con la suerte de casualidades de la vida de empezar a ser entrenador muy joven, prácticamente con 22 años o algo así, y ponerme, pues eso, de segundo entrenador, después de sacar los títulos, empezar con el juvenil, el regional, el nacional, entrar en algún club ya de entrenador así más serio y bueno, pues las cosas casi sin darte cuenta, ir avanzando en el mundo del entrenador y bueno, pues la verdad es que todo empezó a, bueno, no sé, pues, casualidades que fueron avanzando y bueno, lo que sí que siempre estuvo, pues para mí fue la pasión del fútbol, ¿no? Pues como aficionado, como niño que jugaba en la calle y posteriormente como entrenador. Eso es, joder, pues qué historia tan bonita. A nosotros nos justo coincide la parte tuya de futbolista, luego ya no fuimos a más, porque Pablo al final, bueno, pues nosotros como el bueno de Juan Carlos, dimos para lo que dimos, ¿no? Dimos Claro. para lo que dimos, pero bueno, ya ahí nos quedamos. Empezamos a estudiar empresariales y otras cosas que de dudoso futuro. Así que bueno, aquí estamos haciendo entrevistas. Bueno, oye, Bueno, por lo menos estamos aquí hablando de fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces esto, podemos estar haciendo esto. sí, sí, no, y que dure, que la verdad que es una pasada compartir estos ratos con gente como tú, así que oye, que dure lo máximo posible, que lo pasemos súper bien. Y tú, David, bueno, tú te fuiste al otro lado, a personales no, a algo con mucha Sí, más riesgo, ¿no? Por decirlo así. yo, yo me fui por la rama del derecho, pero ¿quién nos iba a decir a nosotros cuando estábamos en aquellos pasillos de la universidad que íbamos a estar aquí casi 20 años después entrevistando a jugadores, a entrenadores de esa pasión nuestra que era el fútbol? Claro, mira, yo iba a estudiar periodismo y estaba en COU y tenía esto hecho, la matrícula preparada y tal. Y bueno, pues no sé, por suerte o no por suerte, no lo sé, pero empecé a sacarme los títulos de entrenador, me dediqué a otras cosas y bueno, tuve suerte, obviamente, de poder dedicarme a ser entrenador, que no lo pensé nunca, ¿eh? Ni lo hacía diciendo, bueno, yo es que me voy a dedicar a ser entrenador. Tampoco es que estudie mucho, la verdad, hay que reconocerlo.
Sí, pero bueno. Y Ángel, hombre, una carrerita de periodismo deportivo, Ángel, no hubiese estado mal en vez de perseverar, ¿no? Sí, yo también hice economía, pero también hice una incursión de entrenador, que entrené a los niños de La Salle en media temporada. Ah, bueno, mira, algo es algo. Algo es. Pero bueno, Juan Carlos, vamos a arrancar ya un poco con lo que es la entrevista en sí. Pablo, adelante. Pues sí, vamos a empezar por tus inicios, Juan Carlos. Ya nos has dicho, digamos, pues tu etapa como futbolista, como todos los que estamos aquí. Pero quería preguntarte, ¿cuándo empezó tu gusanillo como entrenador? ¿En qué momento dijiste tú, ostras, yo quiero dirigir chavales o una plantilla? No sé, ¿en qué momento te hizo el clic en la cabeza? Y luego, ¿qué referentes tenías de la época? Si Johan Cruyff o alguno de estos. Pues yo creo que hay varias anécdotas que te tengo que explicar que explican esto, ¿no? Yo estaba en Escolapios, que era el colegio de Valencia, en la calle Micer Mascó, que está al lado del campo de fútbol de Mestalla. O sea, yo creo que en mi vida hay un aspecto fundamental, que mi barrio es Mestalla. Mi familia tenía un bar al lado de la puerta del campo de fútbol de Mestalla. Entonces yo me pasé mi infancia muchas horas dentro del campo de fútbol, entraba a los partidos, ibas a la puerta, te ponías al lado de un señor, te decías cómo el señor te dejaba entrar con él. Entraba cuando no había fútbol, por ahí me colaba al... Pasé muchos años, o sea, mi infancia está relacionada con el campo de fútbol, ¿no? Y lo que dices, estando en el colegio, yo recuerdo de estar en clase pues apuntando las jugadas de fútbol, de los que eran tus ídolos de pequeño, pues yo haría esta jugada, que este se la pasa a aquel. Entonces, ahí obviamente no me daba cuenta, pero ahora entiendo que por ahí había una parte de, bueno, pues de alguien que le gustaba el fútbol como desde el punto de vista de entrenador, ¿no? Y en el colegio Escolapios hay dos aspectos fundamentales. Uno, que yo estando en BUP, el profesor de educación física, había dos. Uno era Paco Torán, que era el especialista en balonmano y que se encargaba de la organización del campeonato de fútbol de BUP y COU. Y en un momento dado, dada era mi pasión, que me deja ser como el que llevaba la organización, ¿no? Llevaba las clasificaciones, los horarios, entonces me encargaba de lo que era el campeonato de fútbol del colegio. Y en ese mismo momento, la clave de mi vida, yo creo, un punto fundamental, es que el profesor de gimnasia, que se llamaba entonces, es Jorge Simó. Jorge Simó era preparador físico, ha sido del Real Madrid, con Jusidi, ¿os acordáis? Del Valencia. Sí. Y después ha trabajado conmigo, ha sido mi preparador físico en el Betis, en el Brujas y bueno, por aquí, en el Ahly, en el Cairo. Y Jorge Simó, que era mi profesor de educación física, pues es el que me presenta un amigo con el que empiezo yo a ser segundo entrenador y yo admiraba mucho a Jorge y bueno, pues gracias a él empiezo a meterme en el mundo de entrenador. Me presento a los títulos o sea, a sacar el título de entrenador, el juvenil el primero. Y yo creo que ese punto en mi vida, esa presencia de Jorge Simó, que era mi profesor y que fue la persona que me inició en el fútbol, para mí fue fundamental. Creo que cambió mi vida. Y una de mis primeras referencias precisamente fue Guus Hiddink, el holandés, que era el entrenador con el que Jorge era el preparador físico en el Valencia. Sí, una gozada tener de cerca también ahí, claro, a alguien que estaba cerca de Guus Hiddink, que en los 90 era junto con Johan Cruyff digamos, los tulipanes de oro de la Liga Española. Repasando un poco en páginas como B de Fútbol, etcétera, avanzas como en tu carrera de entrenador y me llama la atención que en la temporada 99-2000 diriges al Onda, un equipo de Castellón, si no me confundo, y ahí me resulta curioso que tienes a tus órdenes a dos jugadores que años después despuntan en primera división. Uno es Calleja y otro es Javi Venta, quien tuvimos aquí en el programa. Javi Venta, además, con 24 años, que no estamos hablando de un tipo que ya estaba curtido, que debería de estar ya curtido en el fútbol. ¿Tú pensabas que concretamente esos dos, hostias, estos van a acabar en primera seguro, destacaban sobre el resto, que es los que conocemos nosotros? ¿Qué viste de esos dos? En ese momento sí, en ese momento lo apuntaban. El Onda fue el filial del Villarreal. Fue un filial que hicimos en ese momento porque el Villarreal no tenía equipos filiales. De hecho, paralelamente los creamos el Villarreal B y después el Villarreal C, que tuvieron que empezar en segunda regional. Entonces iban subiendo año a año y en ese proceso se hizo una filialidad con el Onda, un pueblo cerca de Villarreal, y fue el filial durante 2-3 años, algo así. Entonces, ese primer año de filial, que hicimos una temporada espectacular, fuimos campeones de tercera, nos subimos en el último partido contra el Español B
Y sí, éramos un filial que de alguna manera no es que fuimos tan estrictos con la edad, sino que, por ejemplo, en el caso de Javi Venta, que venía de la Gimnástica de Torrelavega, pues entendimos que necesitamos jugadores que fuesen buenos para funcionar como equipo y que nos pareciesen buenos. O sea, no teníamos tanta limitación en la edad, ¿no? De hecho, al segundo año tratamos de rejuvenecerlo más y nos equivocamos y no nos salió bien. Entonces, de ese equipo, de ese primer año, pues efectivamente, como tú bien dices, estos dos, otros muchos jugadores funcionaron muy bien, pero los dos que llegaron al primer equipo y que durante toda la temporada fueron muy buenos y lo hicieron muy bien, Javi Venta y Javi Calleja, los dos destacaron mucho y los dos, sin ser muy jóvenes, realmente progresaron mucho. De hecho, Javi Venta tenía una situación especial porque habiendo sido muy joven había tenido que dejar el fútbol, no sé, 1 o 2 años por un problema en el corazón y tal. Entonces, realmente tenía 24 años, pero bueno, era un chaval, la verdad. O sea, y tenía mucho margen de mejora que lo hizo. Y bueno, fue espectacular y pues, la verdad es que son dos personas a las que me alegro mucho de haberme cruzado en su camino y bueno, creo que nos fue bien juntos y muy buenos chavales y buenos jugadores y gente que se merece que las cosas le vayan muy bien. Luego, si las fuentes no me fallan, en el 99 te nombran director de la escuela del Villarreal. Ahí coincidiste en plena expansión o pleno crecimiento de un equipo que era humilde, era modesto y sin embargo llega Fernando Roig y arma un plantillón y un club que, digamos, de tener campos de tierra empieza a hacer una ciudad deportiva, etcétera. Moisés García León, que lo tuvimos hace años en nuestros micrófonos, nos contó que Fernando Roig, para ficharlo, pues le convenció de que iba a hacer un estadio, que lo iba a agrandar, que iba a hacer campos de entrenamiento y a Moisés le hizo dudar, pero dijo, joder, es el único presidente que me dice algo, que me promete algo y luego es verdad. Luego llegaba a las obras y decía, hostia, pues sí que hay campos de hierba natural, etcétera. ¿Cómo viviste de la mano de Fernando Roig ese crecimiento en el club? ¿Cómo viviste esa etapa como director de la escuela? Bueno, muy bonita. Yo el primer cargo con el que llego al Villarreal es de director de la escuela. Yo, de hecho, soy el primer director de la escuela que contrata Fernando Roig en su nuevo proyecto de este club y efectivamente yo me incorporé en febrero del 99. Esa fecha me acuerdo. Y bueno, en aquel momento no había ciudad deportiva, obviamente. Entrenábamos en 2 campos de tierra y ahí se inició todo el proceso de creación de lo que luego ha sido lo que es la ciudad deportiva, en la que, bueno, pues efectivamente con Fernando, hijo sobre todo, obviamente Fernando padre es el que estaba por encima de todo, Paquito, que en paz descanse, ex entrenador del Racing de Santander y una de las personas más importantes en mi vida en el fútbol, un fenómeno. Alejandro López Ufarte, hermano de Roberto López Ufarte, y algunos otros, Jero, algunos otros que, bueno, pues que no creo que los conozcáis, pero sí que se conformó un grupo. Yo, como director de la escuela, empecé a llevar a ciertas personas y realmente creo que hubo un crecimiento espectacular y se originó algo que creo que ha ido muy bien y, bueno, se creó una ciudad deportiva, se creó una residencia. Se dio al club, se gestionó con mucha profesionalidad en el fútbol base y bueno, se inició un proyecto iniciado principalmente por la ambición de su propietario, Fernando Roig padre y Fernando Roig hijo, que obviamente tenían una visión, tenían una capacidad de esfuerzo, tenían una capacidad de inversión y es su pasión, o sea, es su club, es su pasión y bueno, yo tuve la suerte de ser uno de los primeros que llegó allí para desarrollar ese proyecto. Y bueno, pues creo que nos fue muy bien porque llegué como director de la escuela, después entrené al filial, después estuve en la Secretaría Técnica, después ascendimos en varias temporadas con el filial, después llegué al primer equipo, pues nos clasificamos para Champions, jugamos la semifinal de Europa League y bueno, nos fueron muy bien las cosas y como todo, pues tiene su final y hasta ahí llegamos. Nos has adelantado, Juan Carlos, varios de tus éxitos, pero yo quería recordar contigo uno de los primeros, como es ese histórico ascenso a segunda con el Villarreal B. La primera pregunta que me surge es si esto es un objetivo que teníais desde el principio o os lo fuisteis creyendo durante la temporada, durante el camino. Bueno, yo diría que para mí ese es el día más feliz de mi vida en el fútbol, sin ninguna duda. Ese ascenso a segunda división es fantástico. He tenido suerte después de ganar varios títulos y ese está como mínimo al mismo nivel, si no más. O sea, ese equipo, ese filial
que obviamente se conformaba con la idea de generar jugadores para el primer equipo. Juan Carlos, el portero que llegó al primer equipo, Mario, lateral derecho, Kiko, central, Joan Oriol, Edu, Matilla, Marcos Gullón, Cristóbal, Jordi Pablo, Gerard Bordas, Joan Tomás, Chando. Bueno, varios de esos jugadores llegaron al primer equipo, muchos de ellos tuvieron buenas carreras en el fútbol y el principal objetivo era ese, que esos jugadores llegasen al primer equipo. Lo que pasa es que, bueno, tanto el Villarreal como yo, pues siempre hemos tenido la creencia de que el competir y que el ir a ganar también forma parte de la formación de un jugador, ¿no? Entonces, bueno, pues éramos un equipo con calidad, con juventud, con ambición, con desparpajo, y todos los jugadores que llegaron allí, pues nos aseguramos, y así fue, que tenían ambición, que tenían ganas, que fueron buenos profesionales, y bueno, hicimos varias temporadas excelentes, tanto el ascenso como la posterior en segunda división. Y la verdad es que para mí pues es un recuerdo de felicidad total, y el ascenso en Jaén, bueno, ese es uno de los días, seguramente el día más feliz de mi vida en el fútbol, y fue un día que, bueno, fantástico, ir a un campo lleno con un ambiente infernal, entre comillas, en el que te tienen preparada una encerrona, piensan estos chavalines, nos los vamos a comer. Empezamos perdiendo 1-0, remontamos, ganamos 1-2, bueno, fue un momento fantástico. Precisamente por ese partido quería preguntarte esa concentración que creo que tuvisteis en Manzanares. ¿Cómo preparas el equipo, un equipo joven? ¿Cómo le mentalizas para la final que se viene, para ese ambiente hostil que os debes encontrar? Esto sí que me está dejando alucinado. Vamos en autobús de Villarreal a Jaén y paramos en Manzanares, que hacemos noche en Manzanares, creo recordar, sí, y después en el camino entrenamos en un sitio, bueno, en el entrenamiento previo al partido, el día antes, yo digo, esto no puede ser, estamos haciendo como un partidillo y el central titular nuestro, el delantero suplente que nadie se las llevaba todas de cabeza y digo, esto así no puede ser, o sea, el día anterior no es que fuese todo plácido, ¿no? Y bonito, ¿no? Y además un viaje largo y parada por ahí, entrenamiento y bueno, pero pues efectivamente, pues bueno, es que era un equipo con, no sé, con juventud, con calidad, con ambición, con casta, con coraje y bueno, todos, el entrenador, segundo entrenador Pascual Donat, un mítico del fútbol también, y los jugadores, pues todos con mucha ilusión, todos muy, bueno, sí, unidos en esa ambición común y bueno, la verdad es que es de esos equipos en los que tienes la suerte que se genera una buena dinámica, las cosas funcionan bien y tienes buena gente y bueno, pues funcionamos muy bien y ya te digo, fue un partido muy difícil en Jaén, muy difícil, podíamos haber perdido perfectamente, pero bueno, ganamos y yo creo que también son partidos que te cambian la vida. Yo estoy seguro que a mí me cambió la vida, porque si no hubiésemos ascendido, no sé si yo después hubiese llegado a la élite del fútbol profesional, no lo sé, porque es verdad que en el camino se queda mucha gente. Y se me ocurre, ¿qué te dijo el presidente? ¿Qué te dijo Manuel Pellegrini, por ejemplo, el técnico del primer equipo? ¿Te dijeron algo después de aquel ascenso? Manuel Pellegrini en aquel momento no estaba ya en el Villarreal. Y es cuando salió al Real Madrid. Igual. Real Madrid, me parece, creo recordar. Justo puede ser, sí. Antes. Creo recordar. Manuel Pellegrini no hablé después de eso. El presidente y todos los demás sí que estaban allí. Y bueno, obviamente mucha alegría y bueno, yo particularmente no estaba mirando lo que hacían los demás porque mi alegría era inmensa y bueno, esta era una cosa fantástica. Con Pellegrini sí que estuve años atrás y sí que tuvimos otros ascensos y bueno, Pellegrini es un fenómeno, la verdad, es un entrenador que es un referente y que sabe perfectamente cómo mantenerse en sus ideas, cómo dirigir los grupos, cómo que su equipo juega el fútbol que él quiere, que siempre es un buen fútbol. Y la verdad es que también es una de las personas que he tenido la suerte de trabajar con él 5 años y es uno de los entrenadores que también pues, me he beneficiado de estar cerca de él para aprender cosas que creo que con que seas un mínimamente inteligente te das cuenta de muchas cosas que tienes que saber utilizar, que tienes que darte cuenta de las muchas virtudes que tiene un entrenador de ese nivel. A mí me gustaría, Juan Carlos, ahora ir a otro saltito más en tu carrera que se produjo en la temporada 2009-2010.
Ya estáis en segunda división, como has comentado, ese ascenso que tuvisteis, y la verdad que las cosas os van francamente bien, no así en el primer equipo. Al final, si no recuerdo mal, en la jornada 21 más o menos, el primer equipo decide pues, prescindir de Valverde, de un gran entrenador, y apuesta por ti para el banquillo del primer equipo del Villarreal. Tú estabas haciendo, bueno, tú y todo el equipo, una gran temporada en segunda, creo que en aquel momento ibais séptimos, y te llega ya la llamada de primera división. ¿Cómo gestionas tú el cambio? ¿Cómo ves tú o sea, cuál es la mayor diferencia que notas de entrenar a un filial, aunque sea en segunda, a ya hacerte cargo del primer equipo? Bueno, mira, yo lo primero es que la verdad es que en ninguno de los ascensos que he tenido como entrenador a una categoría superior, ninguno me lo esperaba. Ni ninguno me lo esperaba, ni ninguno era, por decirlo de alguna manera, como mi objetivo. Es decir, yo siempre creo que he tenido una virtud que ha sido trabajar al máximo en donde he estado por hacerlo bien donde estaba. Es decir, yo estaba entrenando en preferente y en regional preferente, y yo entrenaba igual como he entrenado en primera división, y me dedicaba igual y le ponía la misma ilusión, el mismo esfuerzo y la misma pasión. Entonces yo estaba en el filial en segunda división muy bien, realmente las cosas funcionaban de maravilla, jugábamos muy bien, ganábamos, creo que éramos uno de los mejores filiales de la historia en segunda división, íbamos arriba en la clasificación. Bueno, éramos un equipo que de verdad era fantástico verlo jugar y muy bien, ¿no? Al mismo tiempo, el primer equipo no funcionaba muy bien. Ese primer año de Ernesto Valverde en el Villarreal, por la razón que sea, no cuajó. Y bueno, pues en un momento deciden prescindir de Valverde y bueno, a mí me comunican que voy a ser el entrenador. Bueno, no sé, no me lo esperaba, la verdad, en ese momento, ni bueno, no sé, o sea, yo estaba muy centrado en mi equipo, estaba muy contento cómo iban las cosas. Y bueno, yo estaba en mi equipo y con mis objetivos de hacerlo bien y de, bueno, obviamente claro que todos queremos triunfar en el fútbol, ¿no? Y a través de lo que hacía en mi equipo. En ese momento, al ir mal el Villarreal, el primer equipo, pues bueno, pues se piensa en mí, pues porque llevaba muchos años en la casa, porque conocía bien al equipo y porque en ese momento, si me preguntas a mí, yo estaba preparado para entrenar a ese equipo, básicamente porque conocía muy bien todo. Conocía a los jugadores, conocía al club y tenía respuestas. Para el equipo no estaba compitiendo bien, no estaba jugando el fútbol que había jugado anteriormente con el que se identificaba el club, también sobre todo con Manuel Pellegrini. Y de alguna manera para mí fue fácil recuperar eso, pues porque lo había vivido muchos años ahí, lo conocía bien y aparte subía jugadores del segundo equipo al primer equipo que lo rejuvenecieron, le dieron más vitalidad, le dieron una energía que le faltaba en aquel momento. Y bueno, yo creo que funcionaron muy bien las cosas. Me dolió mucho y me sigue doliendo mucho que por parte del entorno de Ernesto Valverde, que es un gran entrenador y no tengo nada en contra, decir nada malo de él, pero sí que me tengo algo malo que decir, que se haya dicho como que yo hice algo, la típica expresión, le hice la cama. Bueno, esto es una vergüenza oírlo, la verdad, porque es como cuando a mí me tiran del primer equipo, que entra Molina, que era el entrenador del filial, pues bueno, yo no he dicho Molina me ha hecho la cama. Obviamente yo entiendo que a Molina lo pone el presidente porque quiere ponerlo, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, mira, al Valverde no le salieron bien las cosas en el Villarreal, por la razón que sea. Es uno de los equipos en los que no le ha salido bien, porque le ha ido bien en prácticamente la mayoría, en casi todos ellos, y especialmente en Athletic Bilbao, que lo está haciendo de maravilla. Pero en aquel momento las cosas no funcionaron y efectivamente cuando yo entro al equipo, pues creo que sé las teclas que hay que tocar para que la cosa funcione, y de hecho funcionó muy bien porque ese primer año ya, de pasar de la parte baja de la clasificación, acabamos la liga metiéndonos en UEFA. Eso es, acabáis la Liga séptimos y me llama mucho la atención todo esto que cuentas sobre esa realidad de Valverde y esa entrada tuya, porque, joder, al final lo que hace el Villarreal es apostar por el bien de la casa, que si algo le ha caracterizado el Villarreal a lo largo de su historia, por lo menos reciente, es tirar mucho de la gente de la casa, bien sea cuerpo técnico, bien sea futbolistas, como se ha ido viendo todos los canteranos que han salido. O sea que viendo un poco todo con efecto a pasado, tiene mucho sentido un poco en lo que la política del Villarreal va. Sí, lo que pasa es que es lo que te digo, que el fútbol profesional al final
mi experiencia lo he vivido, te tienes que tragar cosas que no son verdad y tienes que oír cosas que dices, ¿esto cómo puede ser? ¿No? O sea, ¿cómo se puede decir esto? Incluso en muchas ocasiones lo que siempre se me ha aconsejado, no, cállate, no digas nada, esto déjalo pasar y ya está, ¿no? Pero bueno, es verdad que el fútbol profesional, yo te puedo hablar desde el punto de vista de entrenador, también sé que hay muchos jugadores que les ha pasado lo mismo. Al final es que como que se dicen cosas o se cuentan cosas, o sea, pues al final que no son verdad y bueno, pues en algún caso alguna, pues como en esta charla, pues alguna podemos desmontar, aunque sé que tampoco es bueno que me meta en ellas y dejarlas pasar, pero bueno, en este caso efectivamente el presidente apuesta por mí, que era el entrenador del filial, creo que le salió bien y obviamente pues yo pues, muy contento de poder estar entrenando a un gran equipo, a grandes jugadores y además con esa convicción o con esa, no te voy a decir seguridad, porque no era seguridad, pero sí esa sensación de que podía sacar adelante el equipo. Lo que está claro que es que si algo mata la rumorología son los hechos y los datos, y ahí está tu temporada 2009-2010 en la que consigues meter al equipo en Europa, pero sobre todo me quiero parar en la temporada siguiente. Yo creo que ha sido una de las mejores temporadas históricas del Villarreal. No sé si aún mantienes ese récord de puntos en la primera vuelta del club. Habrá que ver un poco cómo funciona este año, porque la verdad que lo está haciendo súper bien Marcelino en el equipo. Y es una temporada en la que acabáis cuartos en Liga, con un auténtico impacto. Llegáis a semifinales de la Europa League, eliminados por el Oporto, en una ida un poco que se dio de aquella manera, y llegáis también a cuartos de Copa del Rey, es decir, una temporada prácticamente perfecta. ¿Cuál crees tú que fue la clave de aquel éxito y cuánta parte de culpa tuviste tú? Bueno, pues mira, me alegro mucho de que digas esto porque esto dato mata relato. Es decir, lo subjetivo, esto es objetivo. Es decir, esta temporada del Villarreal, efectivamente, como tú dices, es una de las mejores de la historia del Villarreal. Marcelino tuvo una parecida, pero es que el Villarreal, desde aquel año mío, es que creo que pasaron 10 años o más en volver a meterse en Champions, ¿no? Entonces, quiero decir, esa temporada quizás no se valoró como lo que realmente fue. O sea, Entonces, ¿cuáles fueron las claves de esa temporada? Vamos a ver. La primera de ellas, mantener una base del primer equipo corta. Se quedaron 10, 12 jugadores del primer equipo de la base, del bloque que funcionaba. Salieron jugadores importantes y subimos más de 10 jugadores del filial. Marco Rubén, Mateo Musacchio, Juan Carlos, Mario, en fin, un grupo muy importante de jugadores del filial que rejuvenecieron, llegaron con una pasión, con una ilusión, con una capacidad y sobre todo una cosa que ya parece que no está de moda y que parece una tontería, hicimos una pretemporada espectacular. Desde el primer día, el 100% de la plantilla juntos fuimos a Irlanda, desde el primer día todos juntos. Vino Borja Valero y vino Carlos Marchena. Borja Valero fue importantísimo en el centro del campo, con Santi Cazorla, con Cani, con Bruno, con Marcos Sena, hicimos un centro del campo espectacular. Y ese trabajo de temporada del 100% del equipo desde el primer día, con ilusión, con nueva energía, con pasión, con jugadores que rejuvenecieron el equipo y que se comían el césped y lo que hiciese falta. Y con una base de jugadores a las que, de alguna manera, para mí lo importante, Giuseppe Rossi, Santi Cazorla, Nilmar, era convencerles de que ellos eran igual que los mejores y que podían competir con los mejores. Entonces se juntó una mezcla de un grupo que se sentía que estaba en su momento, que podía competir. Competimos contra el Barça y el Madrid. Nos ganaron, pero competimos. Competimos contra todos los equipos que jugamos. Esa base de jugadores, el máximo exponente, Santi Cazorla, también Borja Valero, Bruno, Marcos Sena, dándoles esa confianza de verdad creerse que podían competir con los mejores, acompañados de esos jóvenes que mataban, pues se hizo una temporada magnífica y ¿qué parte tengo yo? Pues soy el entrenador, soy el que dirigía eso, soy el que trataba de motivar, de organizar, de dirigir, el que apostó por muchos jugadores del filial, el que fue capaz de darle esa confianza a Bruno, por ejemplo, que antes nunca la había tenido, es decir, esa confianza de ser indiscutible, de jugar todos los partidos, de ser el mejor en el centro del campo.
bueno, pues obviamente no es mérito mío, porque el mérito es de Bruno, o de Santi, o de Marco Sena, que eran muy buenos, ¿no? Pero bueno, obviamente fue una gran temporada y sí que es cierto que lo que dices del comienzo, yo todavía me siguen llegando estas cosas de Google. La temporada de Juan Carlos, todavía Marcelino ha igualado la temporada del inicio, el mejor inicio de la historia de Juan Carlos Garrido, tal. Entonces, bueno, pues es un orgullo, es una satisfacción y yo sé que el tiempo juega a favor, en el sentido de que cuando hay alguien, como estáis haciendo vosotros ahora, que analice los datos de manera objetiva, pues eso, dato mata relato y fue una gran temporada y fue un éxito del que me siento muy orgulloso, claro. Y después de ese temporadón, en el que acabáis, como decimos, cuartos en Liga y bueno, pues tan buenos recuerdos y tan buena posición dejó al Villarreal, vienen momentos un poco más complicados, que quería recordar contigo, Juan Carlos. Yo es que no acabo de entender cómo este equipo que quedó cuarto en Liga, que también lo hizo, con grandes jugadores, como nos contabas, como Bruno Soriano, Borja Valero, Marcos Sena, Cani, el equipazo que tenía, llegó, vamos, entró en esa dinámica negativa y bueno, pues que le llevó incluso a descender. ¿Qué fue lo que le pasó al equipo? Pues hay que darle la vuelta a lo que he dicho antes, hay que darle la vuelta a todo lo contrario. Empezamos la pretemporada con muchas dudas de fichajes. Se decide que se tiene que vender algún jugador importante. Se especula con Rossi, el Barça, la Juventus, Santi Cazorla, el Arsenal, la Roma quería a Nilmar, a Diego López. Parece que se iban a ir todos. Al final solo se va Santi Cazorla porque el Málaga hace una oferta importante. Y en el club hay la convicción de que se necesita ese dinero porque viene la crisis y porque hace falta vender a algún jugador. Vale. Se vende a Santi Cazorla. Santi Cazorla era una pieza indispensable en nuestro equipo, que el carisma que tenía Santi Cazorla cuando salió del equipo fue como una pieza de dominó que tira otras. O sea, el carisma que tenía Santi Cazorla arrastraba a Borja Valero. Borja Valero necesitaba a Santi Cazorla y otros muchos jugadores del equipo. Entonces, empezamos la pretemporada y fueron no sé cuántos jugadores del B, del C, fichamos a jugadores como Jonathan de Guzmán con la liga empezada, fichamos a Zapata, central colombiano, que no salió bien con la liga empezada, los primeros partidos de la liga no lo jugó, fichamos tarde, jugadores, queríamos fichar un extremo, el 1, el 2, el 3, el 4 de la lista no se fichó a ninguno, se acabó fichando a Camuñas, no salió bien Camuñas, que venía de los Osasuna. Los jugadores, esos jóvenes que venían del filial con tanta ilusión, pues ya empezaron a disfrutarlo un poco porque ya lo habían conseguido y los que eran tan buenos, pues bueno, pues ya eran buenos, ¿no? Entonces, esas ilusiones que hubo y esa energía que hubo el año anterior, pues ese segundo año, por unas cosas o por otras, fueron desapareciendo y como tú dices, pues entran en dinámicas los inicios, los primeros partidos de Liga. El primer partido de Liga vamos al campo el Barça, perdemos 5-0. Y en esos primeros partidos de la temporada que marca, jugamos contra el Manchester City, contra el Bayern de Múnich, contra el Nápoles, contra el Sevilla en casa, que íbamos ganando 2-1, con 10 desde la primera parte que expulsan a Diego López, y nos empatan a 2-2 en el minuto 90, algo así, en un balón parado. Bueno, entonces, en esos primeros 5 partidos que juegas contra equipos muy fuertes, te marcan la temporada, te marcan una dinámica que empiezas a perder la confianza, a estar mal y entonces, bueno, pues a mí me cesan en diciembre, que bueno, sinceramente pienso que si me hubiese quedado de entrenador la temporada no hubiésemos descendido, estoy seguro, porque creo que a partir de diciembre precisamente empezábamos a recuperar jugadores que habían estado lesionados. Salíamos de Champions League, que nos estaba matando, la Champions League nos estaba matando, y nos elimina de Copa el Mirandés, que bueno, pues sí, era iba a decir una palabra mala, que igual no hay que decirla, era un problema, pero igual hasta nos venía bien, en el sentido de que nos podíamos centrar en la Liga, ¿no? Pero bueno, me cesaron en diciembre, en ese momento se creyó que el problema era yo, y a las 2 o 3 semanas había periódicos de estos que ponían ya está todo arreglado, ya ahora ya esto funciona y al final el equipo descendió a segunda división y bueno, la verdad es que fue malo para todos, ¿no? Y fue un desastre y fue algo muy malo, pero también hay que ver que esto no es al único equipo que le ha pasado al Villarreal, ¿eh? O sea, esto de jugar en Champions, el Celta de Vigo y casi todos los años vemos a equipos que
que un año hacen muy bueno, se clasifican para una competición europea, les desgasta mucho y al año siguiente lo pasan mal. Es que eso te iba a decir, porque estoy viendo un poco lo que comentas, que le pasa a varios equipos el hecho de entrar en competición y lo que parece una buena noticia, la temporada siguiente es mucho lo que quieres abarcar y parece que te pasa factura. Y luego, repasando un poco lo que comentabas, los partidos que os tocaron al principio de temporada, es cierto que viendo los partidos tuvisteis mala suerte, porque empezáis en el Camp Nou contra Barcelona de los Messi, Xavi, Iniesta y compañía, que a ver quién les paga. Creo que Messi además hizo un doblete aquel partido y me imagino, no sé el partido exacto, pero que sería casi imposible pararle. En Champions, el Bayern, el Nápoles, el Manchester City. Entonces también entiendo que son inicios complicados, que eso ya afecta a la dinámica del grupo. Ese inicio nos marcó, es que nos destrozó. Y el Barça ese año, si repasas esa temporada, en su campo, yo creo que al que menos le metió fue 5. O sea, es que fue un Barça, ese sí que es el mejor Barça de la historia. O sea, ese Barça de Guardiola de esos 2 años, yo nunca he visto a un equipo jugar mejor al fútbol. Y además lo sufrí en el campo, tengo la suerte de poder haber jugado contra ellos, pero es que yo hablaba con mis jugadores, con jugadores muy importantes, y me dicen, es que no podemos, si es que no podemos tocar ni 2 veces seguidas el balón. O sea, era una presión, era una intensidad, era no solo con el balón, sin el balón. Entonces, ese inicio nos marcó. Barça, City, Bayern Múnich, o sea, el primer partido de Champions es en casa contra el Bayern Múnich, 0-2. Toni Kroos marcó un gol, creo recordar. Estoy seguro, Toni Kroos marcó un gol. Y claro, obviamente nosotros estábamos por debajo del Bayern de Múnich, por debajo del Barça y por debajo del City. Claro, eso nadie lo discute. Pero que te toquen ese inicio contra todos esos equipos, que lo normal es que pierdas esos partidos, te han roto la confianza y perder en el fútbol es lo peor que hay. En el fútbol lo peor que hay es perder. Cuando pierdes, las relaciones se resienten mucho, todas. Las de los jugadores, con el entrenador, con el presidente, todos. Entonces, ese inicio nos destrozó. ¿Hay algo de lo que hiciste durante esa etapa que cambiarías o con el tiempo visto después? Pues me equivoqué en esto, ¿harías? Sí, muchas cosas. Yo no soy de esos que dicen, yo no me arrepiento de nada. Yo siempre analizo todo lo hecho y toda mi vida como entrenador he encontrado, una vez acabado, he hecho el análisis y digo, hombre, pues esto tendría que haber sido así. Y obviamente, pues, yo creo que equivocarnos nos equivocamos todos. Yo sí que cambiaría cosas. Yo sí que hay cosas que creo que hice que ahora las gestionaría de otra manera. Y quizás tampoco quiero entrar en muchos detalles de nombrarlas, porque además tendría que hablar de nombres de otras personas y prefiero no hacerlo, pero sí que creo que hubo cosas que yo ahora las haría de otra manera y que yo hay ciertas cosas que afronté de una manera que ahora las afrontaría de otra, y las cosas que me pasaron en ese momento estoy seguro que ahora las gestionaría de otra manera y hubiese conseguido que las cosas hubiesen de inicio quizás ido por otro camino, y en aquel momento pues quizás no tuve, no sé si la palabra es la experiencia o no sé, en ese momento el saber llevar esa situación adelante. Y una pregunta que me surgía antes cuando te escuchaba hablar del partido contra el Barcelona de Messi, ¿qué le dice un entrenador a sus defensas, a sus centrales, de cómo parar a Messi, por ejemplo? ¿Cómo se prepara ese partido durante la semana? Pues es que yo siempre he intentado que mis jugadores se sientan mejor que el rival. Entonces yo nunca he magnificado ni a Messi ni a ningún otro rival. Entonces yo a mis jugadores no les hablaba de Messi. O sea, yo les hablo de nosotros, de lo que tenemos que hacer y de que enfrente hay un extremo, hay un media punta y un delantero, y trato de no... Entonces, yo trato de convencerles que pueden ganarles y que yo nunca he ido a jugar ni contra el Barça ni contra el Madrid y no gano nunca. Nunca he ido a jugar atrás, he ido siempre a jugarles de cara, a atacarles y bueno, les hemos complicado los partidos, pero bueno, no, hay otros equipos que han ganado 0-1 o 1-2 y estando atrás todo el partido. Me parece bien, no digo, yo digo cómo lo he hecho yo, pero les competimos y de hecho les creamos problemas, y ese partido fue 5-0, pero algún otro fue realmente difícil para ellos. Hay uno que perdimos 0-1 con un gol con la mano de Piqué, creo, en un córner, que no sé si os acordáis. Bueno, en fin, salió Messi y nos gana. Luego otro en el Camp Nou que perdimos 3-1, que hay una posible roja a Puyol con Borja Valero, que era el posible empate. Bueno, en fin,
les hemos planteado problemas, ¿no? Pero yo no, o sea, yo digo, yo he jugado contra Iniesta, contra Messi, contra Cristiano, no tengo ninguna foto con ninguno de ellos. Yo digo, hombre, ahora tendría que darle un abrazo a Iniesta y decirle, joder, lo tuve ahí al lado y no le dije nada. Por lo menos un abrazo, porque, o sea, a Iniesta, ¿no? O a Messi, ¿no? Pero bueno, yo traté en el momento que me he enfrentado a esos jugadores, y bueno, lo he hecho en todos los equipos en los que he estado, no magnificar al rival, sino simplemente tratar de ganarle, o sea, hacer lo posible por ganarle y que mis jugadores crean que pueden ganarle y que hagan lo máximo por poder ganar a quien sea. Me gusta mucho esa filosofía, Juan Carlos, de no ser menos que nadie, de creérselo. Y ahora te quería preguntar, siguiendo con tu trayectoria, por tu primera experiencia internacional, que es en la Jupiler League. Te vas a Bélgica, al Brujas, donde hay 2 españoles, Jordi Figueras, que luego la jugó en el Racing, y te le lleva hasta el Betis, además. Pero yo te quería preguntar por un jugador en concreto, por Carlos Vaca, que en aquel entonces era un desconocido, pero me imagino que sería una pasada este tío, ¿no? Por las condiciones que tenía, velocidad, disparo, gol. ¿Tú esperabas que tuviera esa carrera? Brujas para mí es la mejor etapa de mi vida. Realmente es al sitio al que siempre querría volver, es a Brujas. Y la verdad, bueno, pues son esas cosas del fútbol también que pasan, que es muy triste ahora recordarlas y hablarlas, porque de un momento de tanta felicidad y estar tan... O sea, Brujas es un gran club, una gran afición. Jan Breydel Stadium para mí es mi estadio, es el sitio donde más respetado y querido me he sentido y donde vi que los aficionados realmente me querían y apreciaban el fútbol que yo llevé allí. Un equipo que estaba medio muerto, que estaba 8º en la liga. Al final estuvimos peleando hasta casi la última jornada por ganar la liga. Jugamos muy bien al fútbol, recuperamos a jugadores muy importantes. Es que Carlos Vaca lo querían tirar. O sea, ellos tenían a una serie de jugadores, Carlos Vaca, Ryan Donk, Badi Sodidja, que eran muy buenos jugadores y que ahí había en aquel momento como una serie de personas alrededor del presidente que se creían que aquello era un colegio. Y entonces creían que estos niños que se portaban mal había que tirarlos. Y yo le dije, mire, es que son los mejores. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con ellos es decir, que yo no voy a ir de buen rollito con ellos, yo voy a ser serio con ellos, exigente y voy a ser disciplinado. Pero mi objetivo es que estos jueguen. Bueno, los acabaron vendiendo todos ganando mucho dinero. Y efectivamente, Maxime Lestien, Carlos Vaca, ventas muy importantes y fueron jugadores que yo siento el orgullo de haberme identificado con ellos, de que ellos hayan identificado con el entrenamiento que les propuse, con el fútbol que les propuse y sacar su máximo rendimiento. Y Thomas Meunier, no sé si os acordáis, Thomas Meunier, que luego fue lateral derecho del Paris Saint-Germain, del Borussia Dortmund, y que cuando yo llego ahí, Thomas Meunier era media punta. Y me dice, bueno, yo soy media punta. Y digo, mira, casi fue por accidente, por circunstancia, en Marítimo, en Funchal, en la isla esta de Portugal, jugábamos UEFA y uno de los laterales, el secretario del club, se le había olvidado inscribirlo, no sé qué, que venía de lesión, y cuando estamos ahí en el entrenamiento el día de antes, Fred Stenman, un sueco, no puede jugar. ¿Cómo? Joder, no tenemos lateral. Entonces, Tom Hogli, que era noruego, pasa a la izquierda y Thomas Meunier lateral derecho. Le digo, Tomás, ¿vas a jugar de lateral derecho? No, yo no, era el susto, o sea, ¿qué susto me has dado? O sea, vas a jugar de lateral derecho. Jugué ese día de lateral derecho, no es que jugase fantásticamente bien, pero bueno, bien, y a partir de ahí empezó a jugar de lateral derecho y ha sido, pues, yo creo que uno de los mejores laterales derechos de la historia de Bélgica. Ha jugado en el Paris Saint-Germain, en el Borussia Dortmund, en la selección de Bélgica. Y entonces, Brujas para mí sí que es un sitio que me dolió el hecho de que iba todo tan bien, todo era tan fantástico, jugábamos bien, yo era feliz, y de repente viene un director deportivo, Arnar Gretarsson, que lo fichan después de mí, es decir, yo soy el entrenador y cuando soy el entrenador tengo la relación directa con el presidente, un gran presidente, la verdad, un fenómeno. Y cuando viene el director deportivo, pues bueno, pues se empiezan a torcer las cosas porque tiene una visión diferente de todo, del entrenamiento, del juego, quiere ser un director deportivo que se mete constantemente en el trabajo y que se mete en el trabajo y que no está alineado contigo porque no es el que te ha llevado. O sea, es un tema muy importante porque si tú tienes un director deportivo que se mete, pero que es el que te ha llevado y que tienes con él una relación, pues bueno, se entiende, ¿no? Pero entonces se empezaron a torcer las cosas y fíjate, en la segunda temporada mía que me renuevan,
Vamos segundos a un punto del primero, no habíamos perdido ningún partido y me tiran, bueno, porque quieren fichar a Michel Prudhomme, no sé si os acordáis. El portero, sí. Y bueno, pues mira, me dolió mucho porque iba todo tan bien, era un sitio en el que, bueno, me hubiese quedado muchos años. Y son esas cosas del fútbol profesional que son injustas, que la verdad que sale o sea, la verdad no sale a la luz y lo que sale a la luz son cosas que están manipuladas o tergiversadas, ¿no? Pero bueno, en fin, una historia más, pero para mí el periodo del Brujas es extraordinario, la verdad. Además, una ciudad preciosa. Yo estuve allí estudiando en Bélgica y me encantó. Maravilloso. Bueno, yo vivía en Gante, que es todavía mejor. Sí. Gante estaba como media hora porque mis hijos iban al colegio ahí. Y Bélgica, a mí me encanta Bélgica. Bélgica es un sitio para mí muy especial y Gante, Bruselas, Brujas, Amberes son ciudades fantásticas. Yo estudié en Amberes y me cogí el tren y hice este recorrido, Brujas y Gante, en el mismo día, por lo que tú dices, la cercanía. Amberes es una ciudad espectacular, ¿eh? Sí, la catedral, Antwerpen. Sí. Antwerpen, sí. El Royal Antwerpen, el equipo de Amberes. Muy bueno, claro, un equipo histórico, claro. Sí. Bueno, y ahora te quería preguntar, saliste del Brujas y volviste a España, al Betis en este caso. ¿Qué recuerdas de esta etapa? No fueron muy bien las cosas, llegaste también a mitad de temporada, era complicado. Fueron muy mal. A mí me tiran del Brujas y prácticamente en un mes, no pasó casi un mes, me llama el Betis. Claro, yo al Betis no le puedo decir que no. Para mí el Betis es por lo que es ahora, ¿no? Uno de los grandes de España y una de las mejores aficiones de España sin duda. Pero cuando me llama el Betis, pues están hundidos, van últimos. Yo conocía a los jugadores y muchos de ellos estaban dando un rendimiento muy malo. Entonces yo digo, bueno, a ver, pues los jugadores que yo conozco dando un rendimiento normal, vamos a salir de ahí, van a estar bien. Claro, cuando llego allí me doy cuenta que no van a dar un rendimiento normal. Y lo que decías antes, ahora haría muchas cosas diferentes de las que hice. Me equivoqué en muchas cosas. Y no voy a decir me equivoqué en ir, no voy a decir eso. Ir al Betis siempre es un orgullo y una cosa bonita que ha pasado en mi vida, dentro de que salió mal. Y cuando voy veo a mucha gente tocada. Prácticamente no quieren ni jugar, están muy nerviosos, no están bien. Las cosas no funcionan bien. Un club en guerra civil. Un club dividido. O sea, ahí había Lopera, había un interventor judicial, Lopera no estaba en el club, pero estaba por detrás, tenía gente en el club que de alguna manera controlaba, la secretaría técnica dividida, unos iban por un lado, otros iban por otro, varios de ellos me crearon todos los problemas posibles, me prometieron 5 fichajes, yo dije, vale, sí, los que me decís ficharlos a los 5. No ficharon a ninguno. Y al final decían que la culpa era mía porque no sé qué, pues ficharlos si sois vosotros los que os estoy diciendo que sí. Al final no lo ficharon. Cuando yo me voy, entonces ficharon a Antonio Adán, al portero, que nos hacía mucha falta. Un club dividido, en una situación de guerra civil y que era ingobernable, era imposible. De hecho, luego vino Calderón, tercer entrenador, Pepe Mel, yo y Calderón, y ninguno de los tres fuimos capaces de sacar nada y el equipo descendió y... Bueno, la plantilla estaba mal confeccionada, había puestos en los que no había jugadores de nivel de primera división, había jugadores que por lesiones o por edad estaban ya fuera de lugar, había apuestas, jugadores que se habían traído de ligas raras que eran jugadores que no daban el nivel de la primera división y luego que dentro del club pues, constantemente era una guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay muchas cosas que yo creo que me equivoqué y las pude haber hecho de otra manera y una vez pasado dices, hombre, pues tenía que haber hecho aquello, pero todo lo que he dicho realmente pienso que incluso acertando en ciertas cosas creo que el equipo no lo salvaba nadie, o sea, el equipo estaba muerto en todos los aspectos, en el deportivo y en el de lo que era el club institucionalmente por dentro, había unas guerras, de hecho, al propio presidente y sus directivos es que no les dejaban hacer, si es que los tenían presionados de tal manera que al final yo creo que acabaron ya por pasarlo muy mal, ¿no? Y casi decir, no podemos gestionar esto, ¿no? Entonces, bueno, fue uno de los peores momentos del Betis y actualmente vemos lo contrario, ¿no? Un Betis con una institución estable y con recursos y con paz social.
Y a partir de aquí, Juan Carlos, del año 2014, donde termina tu etapa en el Betis, en España, es cuando empieza tu trayectoria más exótica. Aquí repaso los países en los que has entrenado: Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez. Estuviste un breve paso como por el Castellón, volviste a Egipto, Argelia, Irán, Libia. La verdad que países muy variopintos, pero donde seguramente aprendiste un montón de cosas. Me quiero parar en dos países, concretamente. Uno, cuando estuviste en el Al-Ahly, me imagino que lo he pronunciado bien, el equipo del Cairo. El Ahly. Eso es. Estuve hace 3 años yo en Egipto y a mí aquello me parecía una locura, concretamente el Cairo. Hay millones de edificios, millones de personas, millones de coches, millones de todo. ¿Cómo era vivir un partido con esa afición? Además ganasteis 2 títulos, no sé cómo sería la celebración con esa gente. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, pues espectacular. La verdad es que lo del Betis a mí me empujó a aceptar la oferta del Ahly, que les dije que no 7 veces y cada vez era más y bueno, pues vamos a ir al Ahly, a Cairo. Y entonces eso cambió mi vida, porque yo me fui a otro mercado. Yo a partir de ahí pues he tenido ya mi mercado allí y he tenido prácticamente siempre equipo y me ha permitido vivir muchas cosas. Obviamente hay de todo, siempre hay de todo. O sea, no todo es bueno, ¿no? Pero bueno, he vivido muchas cosas muy bonitas y también, bueno, pues me ha tocado sufrir mis cosas, pero bueno, yo creo que en general siempre nos vamos a quedar con los recuerdos buenos y el Ahly es, a nivel de África, puede ser el mejor club de África, el que más trofeos, el más títulos ha ganado. O sea, la presión y la exigencia del Ahly no tiene ni punto de comparación con ningún equipo ni de España ni de Europa. O sea, la presión, tú tienes que ganar todos los días y es una exigencia brutal y solo les vale ganar y es casi como esa enfermedad de ganar y el Ahly y ya no has sacado un partido y ya tienes que ganar el siguiente. Entonces eso te curte mucho como entrenador de un nivel de una exigencia muy grande. Entonces esto no es fácil y yo después de eso pues he vivido en el Ahly, Raja Casablanca, Wydad Casablanca, ya en equipos que igualmente aquí en Argelia, que la exigencia es brutal y que tienes que ganar y que, bueno, pues que, o sea, el Ahly, concretamente la suerte mía del Ahly, del Raja de Casablanca y el Wydad de Casablanca son 3 equipos que son comparables, salvando las distancias, al Madrid, al Barcelona. Son equipos en el que allí eres obviamente eres lo máximo de lo máximo de lo máximo y vives, bueno, pues yo creo que puedes vivir lo más parecido a lo que puede ser entrenador del Real Madrid. Claro, allí las culturas son muy diferentes a la nuestra. ¿Hay algún estadio de cualquier de los países en los que has estado, jugando como local o como visitante, que acojonara de verdad la afición, que dijeras, hostias, esto parece la guerra de verdad? Bueno, tendríamos 3 programas para contarte todas mis historias de África. Entonces no puedo detenerme mucho porque se haría muy largo, pero África es especial, es muy bonito. Yo tengo la suerte de haber jugado Champions League, CAF en varias ediciones con varios equipos en África. Es muy especial, muy bonito y bueno, las aficiones aprietan más y bueno, pues hemos ganado una final de la CAF en el Congo, en Kinshasa, con los aficionados. Esto del vudú, ¿habéis visto hace poco lo de Nigeria que decían que les hacían vudú o no sé qué? Sí, ¿no lo habéis visto? Sí. Congo ha eliminado a Nigeria para la clasificación al Mundial y Nigeria se ha quejado que les hacían vudú. Bueno, pues a nosotros nos decían que nos hacían vudú. Entonces, cuando estábamos en la final de la CAF, yo digo, bueno, oye, no duermas, ten cuidado porque los jugadores están nerviosos que dicen que están enviando gente al hotel a hacer vudú. Yo he dormido perfecto. Y del día del partido voy a dormir la siesta al presidente. ¿Pero cómo puedes dormir la siesta? Joder, porque es mejor. Voy a dormir la siesta y voy a estar mejor para el partido. Es que dicen que... Y de hecho, en el descanso del partido, a mi preparador físico en aquel momento... lo sacaron a palos del campo porque decían que él era el anti-vudú, o sea, que aquellos hacían vudú y que aquel tenía algo que era... Entonces, pero claro, a palos, o sea, a palos literalmente, y no intervino nadie, yo intentando coger así la policía, nada. Entonces, claro que hay más presión en el campo, ¿no? Porque aquí ahora en España, por suerte, estamos en un momento en el que no se pueden insultar. Bueno, esto no es así, ¿sabes? O sea, aquí obviamente se puede insultar y te pueden tirar bengalas y te pueden tirar cosas y... Obviamente la presión sí que es una presión más que en el que puedes que tener físicamente puedes correr peligro, ¿no? Pero bueno, al final es fútbol
no sé decirte fútbol de antes, pero fútbol de mucha pasión, de mucha presión, de mucha exigencia. Y bueno, una vez vividas todas estas anécdotas, me podría sentar con vosotros horas y horas a contar cosas de toda África, ¿no? Entonces son buenas experiencias. Si algún día sacas alguna autobiografía, quiero uno de esos ejemplares de los primeros, porque tienes que tener historia. Venderé pocos, pero bueno, puedo hacer unos cuantos regalados. Luego quiero irme, porque de todos los países en los que has estado, hay uno que me ha llamado la atención. En el 2024 entras al Persépolis, en Irán. Yo ahora mismo me dicen de ir a Irán y no voy. Pero me daría miedo. No sé si es porque lo he visto por la tele o no. Estás equivocado. ¿Cómo se vive en Irán? ¿Explosionan los autobuses o es que todo es demasiado sesgado la información? ¿Qué es estar allí? Mentira. Todo eso es mentira. O sea, Irán es un país muy normal y te puedo asegurar que yo mismo fue para mí una de la principal sorpresa. Porque yo he ido a todos los sitios siempre con los tópicos de lo que me contaban, de lo que me decían. Irán también. Y cuando fui... Bueno, no. Yo a Irán ya había estado porque había jugado allí la Champions League de Asia con el Al Ain, había jugado contra Istiklal. Entonces ya aquella vez yo ya había visto una cierta normalidad. Pero cuando he entrenado al Persépolis, que por cierto el Persépolis es uno de los clubes del planeta con más presión, con más exigencia, con más aficionados, con más locura, y Teherán e Irán es un país de fútbol, donde a la gente le encanta el fútbol, ¿no? Es una locura cómo se vive el fútbol y la vida es totalmente normal. O sea, ya ha estado mi mujer, ha estado mi hija, el velo, llevaba una bufandita por aquí, un pañuelito por aquí que no se lo ponía nunca y nunca le dijo a nadie nada y nunca pasó nada. O sea, son cosas, los restaurantes, las cafeterías, las bodas. Yo estuve ahí en una boda de un jugador mío que, bueno, cómo iban todas era una cosa de locos. O sea, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que yo no acabo de entender en este mundo que vivimos, de esta manipulación de la información, de todos estos políticos que están interesados en engañarnos en todo para seguir ellos siendo los que viven y se aprovechan de nosotros. Son cosas que son ridículas, porque cuando viajas y ves los sitios, es que la única conclusión que puedo decir, ¿cómo nos engañan? O sea, ¿cómo nos engañan? O sea, Irán es un país normal, podrías vivir con total normalidad y la mayoría de cosas que te han contado son mentira. Y ha habido un conflicto bélico, que lo ha habido, entre Irán, Israel, tal, y que pues eso, una noche yo estaba ahí, por lo visto tiraron una bomba, yo estaba durmiendo, no me enteré de nada, o sea, pero dijeron, sí, han tirado una bomba por allí, en no sé dónde. Claro, esto no es así, pero quiero decirte, en lo que es la vida, la cultura y todo eso, para mí la gran sorpresa de lo que me contaban y lo que me esperaba es Irán, que es un sitio muy normal y donde obviamente hay gente, como en todos los sitios, de todo tipo y pues yo puedo decir, he tenido la suerte de haber estado entrenando y viviendo en Teherán. Y la suerte que tenemos nosotros de poder contar contigo y con gente que ha vivido allí para conocer las cosas de primera mano, que es uno de los placeres que nos da, bueno, pues el poder hacer este tipo de programas, Juan Carlos. Y una pregunta te quería hacer yo antes de acabar esta primera etapa de la entrevista. ¿Te ha llegado alguna vez alguna oferta para una selección nacional de alguno de los países que has entrenado? De los países en los que he entrenado, no. De otras selecciones de otros países, a ver, en el fútbol, yo en mi mercado, pues siempre tengo cosas que me llaman y siempre hay agentes. Yo sí que tuve una que en aquel sí que me he arrepentido después porque fue de Panamá. Uh-huh. Una entrevista con el presidente, yo en aquel momento no estaba muy por la labor, no me parecía como algo muy atractivo y bueno, pues después Panamá es un país que está funcionando muy bien y también la selección está Christiansen. Yo creo que cuando yo no tuve demasiada interés en ir, ficharon a Gallego, a un argentino que no salió bien y creo que después vino Thomas Christiansen y es una de las selecciones que tuve una conversación seria y luego sí que he tenido muchas de estas de representantes que te dicen, unas no me ha interesado, las que sí que me ha interesado después no se ha producido, pero algo de momento así muy, muy, muy concreto, no lo que te he contado. Sí, justo, nosotros entrevistamos ya hace tiempo también a Sánchez Jara, que es el segundo de Christensen en Panamá, que si no me equivoco es una de las últimas clasificadas para el Mundial del año que viene, el 2026.
Así que desde aquí le deseamos toda la suerte a Sánchez Jara, que nos lo pasamos muy bien con él y que por fin vivirá esa parte de estar en un mundial. Así que nada, Juan Carlos, hasta aquí la primera parte de la entrevista. Ahora vamos con una parte un poco más lúdica, que seguro que te va a gustar mucho, que es la de los juegos. El primero te lo va a contar Pablo. Eso es, Juan Carlos. Vamos con el primero de los juegos. Se llama Los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, jugadores a los que has entrenado principalmente, y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una palabra. Vamos a empezar con el primero. Capdevila. Un fenómeno. O sea, es que una palabra es muy difícil. O sea, un fenómeno, un tío alegre, chistoso, risas, alegría. Un loco alegre. Muy bien. Vamos con el siguiente. Godín. Un fenómeno, pues es un gran jugador, un tío duro, un jugador que en el momento que yo lo tuve, o sea, no estaba tan centrado como tenía que estar en un aspecto, que es el que te voy a decir, que luego en el Atlético de Madrid se centró, que es en el de ser un killer, ¿no? De ser un tío duro, agresivo, fuerte. En aquel momento parecía un central que era un número 10, siempre salía con el balón jugado porque tenía calidad, ¿sabes? Pero yo creo que maduró en el Atlético de Madrid. Pero bueno, un crack, un fenómeno, unas condiciones naturales espectaculares. A mí también me pareció que en el Villarreal era buen central, pero yo le vi más regular y más seguro luego en el Atlético de Madrid. Era tan canchero luego Godín, tú lo veías en los entrenamientos, en plan el típico uruguayo, que hostia. Muy buen jugador, pero te diría con demasiada calidad para ser central. Entonces él, en ese periodo del Villarreal, yo creo que no tenía todavía la madurez que luego cogió en el Atlético de Madrid, en el que ya en el Atlético de Madrid ya no lo veías tanto jugar con el balón. Ya era más ir de cabeza, más agresivo, más duro, más líder. Sí. Es un proceso normal quizás en la carrera de un jugador, pero bueno, unas cualidades impresionantes. Tengo la suerte de haber sido su entrenador. Luego vamos a hablar de otro, portero, Diego López. Lo tuviste en el Villarreal en una gran temporada, además, a nivel colectivo y a nivel personal de Diego. ¿Estabas con Mourinho en aquella época en la que Mourinho, el portugués, prefería a Diego López antes que Iker? Tú, no sé, veías que digo, hostia, pues no le falta razón. Diego también es. Diego López es autoexigencia pura. O sea, Diego López es una persona que ha progresado y ha llegado a lo máximo de su potencial por su propia autoexigencia, por su propia capacidad de trabajar, por sus grandes... O sea, él cada vez ha ido siendo mejor. Yo recuerdo cuando yo llegaba que lo del pie le costaba y cuando empezamos a trabajar, al final acabo manejando el balón con el pie mejor que nadie. Entonces, probablemente en aquella época del Real Madrid pilló a un Casillas que iba hacia abajo y a un Diego López que iba hacia arriba. Un Diego López con unas condiciones espectaculares de todo, de envergadura, de altura, técnica, de todo. Es que Diego era un gran portero. Luego vamos con Robert Pires. Estuvo en el Arsenal, digamos que marcando una época. Fue, digamos, su prime fue en Londres, pero luego llegó al Villarreal y también pues, se vio que era un jugador que todavía tenía margen para seguir jugando bien. ¿Cómo era Pires en los entrenamientos, en el campo? ¿Era tan flipante viéndolo técnicamente? Pues un jugador sencillo, no un jugador de virguerías, sino un jugador de saber jugar, de moverse bien, de buscar siempre el pase, de estar siempre en el sitio oportuno. Un gran jugador y una gran persona y un gran amante del fútbol y un tío que se retiró lo más tarde que pudo y que siempre quiso jugar al fútbol. Y yo tuve la mala suerte de tenerlo cuando ya se tenía que retirar, cuando ya no se podía seguir contando con él en el Villarreal. A mí me tocó la triste, el desagradable papel de ser el entrenador con el que ya Robert tiene que acabar. Y eso yo creo que el jugador nunca te lo perdona, ¿no? Porque parece que es algo personal tuyo, ¿no? Y claro, pues ya en el club se veía que no se le podía renovar por su edad y porque, bueno, pues que venían otros chavales jóvenes. Pero jugaba muy bien al fútbol, es un señor, es una persona de estas del fútbol de buen carácter, una buena persona y un buen jugador. Luego vamos con el Caño Ibagaza, lo tuviste también en el Villarreal. Hace tiempo entrevistamos a Pepe Murcia y lo tuvo en el año 2006 en el Atlético de Madrid. Nos habló maravillas del Caño. ¿Tan bueno era técnicamente el Caño? No era tan bueno, era mucho mejor. O sea, el Caño yo lo había visto jugar mucho, obviamente, antes de entrenarlo. Por supuesto, había jugado en el Atlético de Madrid, en el Mallorca, pero cuando yo lo entreno,
realmente digo, es que este es una exageración, es una locura lo que es. O sea, este es así de pequeño, se las lleva de cabeza, toca, llega, juega, remata, conduce, regatea. Es que era una exageración. Es que hasta un jugador que lo conocías bien lo tienes dentro y te sorprende. Es que Caño Ibaza, además, yo personalmente de toda esta historia es una de las personas que más aprecio hemos desarrollado y al que le sigo teniendo mucho aprecio, porque además, pues él después de irse del Villarreal ha pensado en mí en varias ocasiones. Él se fue a Olympiacos y un par de veces me llamó para que yo fuese el entrenador de Olympiacos. O sea, él estaba en Olympiacos, tenía buena relación con el presidente y un par de veces le propuso al presidente que yo fuese el entrenador, ¿no? Finalmente no se dio, cosa que le voy a agradecer toda la vida, obviamente, ¿no? Y que es un jugador, bueno, con el que tuvimos una muy buena conexión. Yo le admiré muchísimo y bueno, pues él vio que yo fui un entrenador que, bueno, pues obviamente muchos entrenadores creyeron en él y muchos entrenadores le dieron confianza, pero bueno, tuvimos una buena sintonía y te puedo hablar muy bien del Caño y es una persona excelente y un gran jugador y un tío de fútbol que es alegre dentro de un equipo. Uh-huh. Vamos con otro mediapunta, otro jugón, que yo creo que se le ha valorado más en la actualidad que durante su trayectoria, que fue también muy exitosa. Santi Cazorla. Hemos entrevistado a gente del Villarreal, Javi Venta, Marcos Sena, y estos dos entrevistados han estado con Riquelme, con Forlán, con auténticos cracks mundiales. Pero cuando les preguntamos quién ha sido el compañero que técnicamente más le ha impresionado, los dos dijeron que Santi Cazorla, pero sin ninguna duda. Para tanto era. A ver, yo Santi Cazorla te tengo que decir que para mí es mi número uno. O sea, es decir, Santi, yo te voy a decir, de todos los jugadores que hablamos, Santi lo voy a poner en el número uno. En todos los aspectos. Futbolísticamente, personalmente, Santi es un fenómeno. Santi es una persona que no tienes más que ver su vida. O sea, es que lo ha superado todo y es esfuerzo y siempre con una sonrisa y es un carisma puro. Y luego yo tengo muchísimas anécdotas con él, muchísimas. O sea, yo lo trajimos del Oviedo juvenil y el primer año que lo queremos traer era para el Villarreal B, que estábamos en regional preferente. Julio Llorente y Amadeo Rengel eran sus representantes. Uh-huh. Me dicen que no va a venir porque él no quiere jugar en preferente y tal. Vale, entonces vino al año siguiente, que seguimos insistiendo, y vino el año siguiente en tercera división. El Villarreal B ascendimos a tercera división y entonces él vino al Villarreal B en tercera división. Y el primer año, bueno, pues yo lo acabo metiendo en la residencia, en plan palo de disciplina, porque él vivía en un piso. Y le digo, vas a vivir a la residencia con los de 14 años. En plan, porque bueno, cosas, ¿no? Entonces, es que o sea, al final tú la exigencia tienes dos maneras, o sea, tienes dos caminos. O tomártela mal o tomártela bien. Y cuando te la tomas bien, aprendes, mejoras y ese es su caso. Entonces él es un chaval que siempre ha mejorado, que siempre ha ido a más. Recuerdo de estar en tercera división y bueno, ahora chuto con la derecha, ahora chuto con la izquierda, o sea, como... Entonces, yo decía, bien, eso está muy bien, pero escucha, tienes que tener una cosa, no vas a chutar 20 veces, 15 o 20 veces por partido, vas a chutar 3, entonces esas 3 son muy importantes, ¿no? Entonces, el ir apretándole en ese tipo de cosas, bueno, es que es una persona, es un 10, es que es un 10, entonces Santi Cazorla es un 10, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de profesional, es un ejemplo de futbolista, de técnica, de capacidad de superación y de ser una persona carismática que en cualquier equipo va a ser el líder por su carisma y por su sonrisa y por su hacer bien las cosas, claro. Escuché en una entrevista que como líder también era un tío muy top. Creo que cuando se fue traspasado al Málaga, del Villarreal, jugasteis un partido Málaga-Villarreal y él acabó en el vestuario siendo rival, acabó en el vestuario con vosotros, con el Villarreal. ¿Cómo fue aquello? Nosotros jugamos contra el Málaga, Pellegrini era el entrenador y perdemos 2-1 y era el año que a mí me cesan y eso sería, pues bueno, pues noviembre, no sé, más o menos algo así, octubre, noviembre, ¿no? Cuando estábamos ya un poquito en mal estado, ¿no? Uh-huh. Y perdemos 2-1 en los últimos minutos, tengo que decir además, creo, injustamente, y entonces nosotros llegamos al vestuario muertos y lo típico que pasa en un equipo de fútbol cuando pierdes, que llegas ahí, se sientan todos callados, todos hundidos y era el Villarreal más Santi Cazorla. O sea, Santi Cazorla, que estaba en el Málaga,
se había metido con nosotros en el vestuario y era uno más, estaba allí sentado con nosotros, callado y jodido, a pesar de que su equipo era el Málaga y había ganado, ¿no? Entonces, es que era nuestro compañero, es que era... Santi Cazorla era nuestro líder. Entonces, en ese momento estaba en el equipo contrario, pero es que él se sentía parte de nosotros. Entonces, bueno, pues es que es un ejemplo de... Es un fenómeno, la verdad. Luego Marcos Sena, lo tuvimos también en nuestro programa hace ya un par de añitos, tipo muy tranquilo, muy sosegado, que también tiene una historia muy bonita porque se rompió la rodilla y como que explotó tarde. Fue muy tarde a la selección española y triunfó un poco relativamente tarde con el Villarreal. ¿Cómo era Marcos? ¿Era tan bueno, tan buena persona y también tan buen jugador? ¿Era así? Era muy buen jugador, muy buena persona, era un chico tranquilo, desde siempre que le conocimos en el Villarreal, pues chico de familia, de casa, tranquilo. O sea, nunca fue ese tipo de jóvenes que le gusta salir o cosas así. Y siempre era una persona con calma y una buena persona y pues es la típica persona que tiene bondad, ¿no? Y como jugador buenísimo, muy bueno, porque era un medio centro que lo tenía todo, tenía calidad, iba bien de cabeza, tenía posición, le pegaba bien las faltas, tiraba gol, un fenómeno, un fenómeno. Pero precisamente yo, por ejemplo, ahí te puedo contar una anécdota negativa que yo creo que me perjudicó con él y que es otra gran mentira. Nosotros íbamos a jugar en el campo del Real Madrid con el Villarreal y antes del partido yo solía estar en el calentamiento, viendo el calentamiento del campo, no lo que se hace mucho en los entrenadores que se quedan en el vestuario, sino que estoy viendo el calentamiento. Y viene el presidente y se pone a hablar conmigo. Y estamos hablando tal cual, y le digo, sí, pues Marcos, la verdad es que muy bien. Y digo, mira, la verdad es que Marcos pensaba darle descanso porque íbamos a jugar a Wolfsburgo después, UEFA. Pero es que lo veo muy bien y va a jugar porque lo veo muy bien y la verdad es que está muy bien. Bueno, pues me sacan en aquello del día después, no sé si os acordáis, que me habían leído los labios y que yo había dicho que Marcos no está para este equipo. Joder, pero si estoy diciendo lo contrario, Yo creo que Marcos luego no se creyó nunca esto y se creía que lo que habían dicho de la tele era verdad. Y yo, joder, Marcos, pero vamos a ver si juegas todos los partidos, o sea. Pero bueno, luego, pues Marcos para mí, yo es que lo admiraba porque yo antes de ser su entrenador había estado y lo había visto muchos años y es que, bueno, de hecho fui al Mundial de España en Alemania y me dio las entradas para el partido, o sea, es decir, una relación excelente, ¿no? Y también cuando llegas ahí, obviamente buenísimo, y en esa última temporada que se lesiona, que juega más, que juega menos, entonces, claro, ya eres el entrenador, ¿no? Entonces, si has jugado en vez de 30 partidos, has jugado 20 algo, pues no sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir. O sea, sí. Ya tienes que gestionar un jugador que para ti es tu ídolo, que tú lo admiras mucho, pero que a lo mejor ya no está en una edad en la que está en su mejor momento, ¿no? Y que ya tienes que ir gestionando que a lo mejor hay partidos que no los juega, ¿no? Y eso muy pocos jugadores lo llevan bien, porque todos los jugadores quieren jugar todos los partidos. Entonces, el entrenador tiene que ser el que gestiona eso, ¿no? Pero Marcos Sena es un gran jugador, una gran persona, y las condiciones que tenía Marcos para jugar al fútbol realmente eran impresionantes. Y ya por último, Carlos Marchena, campeón de Europa con España, también lo tuviste en el Villarreal. Ya aquí te hago una pregunta global. ¿Daba tanta cera Marchena o el que más daba era Godín o Gonzalo? ¿Quién de todos ellos era el que tú decías en el entrenamiento? Hostias, tío, te has pasado, macho, que nos vas a lesionar al mejor, ¿no? Bueno, en el entrenamiento te tendría que recordar a Guacaso. No sé si te acuerdas de Guacaso, que sí que se le iba un poco se le iban un poco las patadas, pero Carlos Marchena era un jugador muy agresivo, pero luego una buena persona y luego en el otro aspecto una persona tranquila, con cabeza, también. Yo creo que su mejor momento fue antes, ¿no? En el Valencia o en el Sevilla. Cuando viene al Villarreal tiene una muy buena temporada, la primera temporada, y la segunda temporada pues no sale tan bien y también juega muchos partidos de medio centro, que bueno, que también lo hacía muy bien, la verdad. Pero bueno, Carlos Marchena era un jugador yo creo que también con carisma, con liderazgo y con distinto al de Santi Cazorla, porque era más de agresivo, de pelea, de lucha. Pero vamos, no hay más que verlo, cómo le ha ido la vida y cómo, o sea, es una persona con cabeza, con saber estar y con inteligencia y con muy buenas condiciones para jugar al fútbol. Por eso ha jugado en la selección española y por eso ha tenido la carrera que ha tenido, claro.
No me has preguntado por Vamos. Cani. Eso no puede ser, ¿eh? Lo tenía, digo, yo no sé si preguntarle por Cani o ya son muchos mediapuntas, pero yo mismo te pregunto, Cani, ¿cómo era Cani? Porque me Cani era la parecía alegría también del vestuario, creo que en todos los equipos en los que ha estado, pero en el Villarreal Cani era indispensable. O sea, si intentas rascar por ahí anécdotas de Cani, son inacabables. O sea, puedes estar oyendo cosas de Cani que te puedes estar riendo 3 días seguidos. ¿Tienes alguna? Cuéntanos alguna. Es que alguna que no. Te puedo contar algunas, es que son muchas y me voy a empezar a reír y igual no hay que contarlas, pero bueno. Siempre hacían al principio de la temporada la broma esa que cogían con una cuchara en la boca y le daba por detrás en la cabeza. No sé si os acordáis de eso. ¿Sabéis lo que es eso o no? Que se ponían dos así sentados, uno enfrente del otro, uno agachaba la cabeza y se ponía la cuchara. Entonces ellos tenían organizado con Ángel, el canario, que eran los compinches, uno por detrás con la cuchara, ¡pum!, le daba en la cabeza. Entonces eso, todos los inicios de temporada era la broma con el que llegaba. Bueno, y bueno, pues le puedo contar muchas, pero bueno, alguna vez que estoy dando... Una, concretamente, vamos a jugar contra el Valladolid, que era Javier Clemente, el entrenador, mi primera temporada. Y entonces yo me meto en el vestuario, ¿estamos todos? Sí, me pongo a hablar, el miércoles, a dar una charla de motivación de ganamos en Valladolid, nos metemos en UEFA, tal. Efectivamente, ganamos en Valladolid, nos metimos en UEFA. Y de hecho creo que Cani marcó gol, creo recordar que Cani marcó gol. Pero cuando ya estoy dando la charla en el pleno éxtasis de motivación, me aparece Cani que viene por detrás. Y yo, coño, ¿qué haces? ¿De dónde sales? Es que estaba en el váter y no sabía si salir, no salir, y sale a medias. Claro, todo el equipo riéndose en ese momento y digo, a ganar, venga, salimos. Entonces la charla de motivación acabó en descojono general, pero bueno, como siempre, Cani por el medio, porque siempre había alguna con Cani que era de reírse mucho, ¿no? Entonces, bueno, un chaval de ese Villarreal de muchos años, un jugador muy importante de ese Villarreal, porque jugaba muy bien al fútbol, porque era muy bueno, muy bueno. Yo tengo el orgullo de decir, coño, es que conmigo es con el que más has jugado y con el que has sacado yo creo que tu mejor rendimiento, ¿no? Sí. Y bueno, pues tenemos una relación muy especial y bueno, él me dice a mí que yo estoy loco y yo le digo a él que él está más loco, ¿no? Y entonces es un chaval muy bien, un fenómeno. Muy bien. Vamos con el siguiente juego, Juan Carlos. Este se llama Cortitas y al pie. Y bueno, son una serie de preguntas un poco más al grano para ver si te sacamos algún dato más, alguna anécdota. A ver lo que nos cuentas. La primera de ellas, un entrenador en el que te hayas visto reflejado, uno que te haya inspirado, sobre todo en los inicios. Paquito es la mejor persona que conoció el fútbol y que en paz descanse. Y cuando ha muerto, la verdad es que me afectó mucho porque era para mí, fue una persona muy importante y aprendí muchísimas cosas del fútbol con él. Muy inteligente, muy listo, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Y tuve la suerte durante 12 años de estar casi todos los días con él y de poder contarme cada día una anécdota diferente o algunas repetidas, pero que siempre me venía bien oírlas. Y era una enciclopedia del fútbol y casi te lo diría que lo pongo al nivel de Luis Aragonés en cuanto a crack del fútbol español, porque entrenó en toda España y consiguió muchas cosas y bueno, para mí Paquito es mi referencia. De hecho, mira, apunta Pablo en el chat interno que tenemos que ascendió a nuestro Racing en la 92-93 también. Claro, entrenó al Racing, sí. Es que me ha contado tantas cosas del Racing, del Valladolid, de Las Palmas, del Cádiz. Yo he conocido un montón de cosas del Rayo, o sea, ascendió con el Rayo, lo mojaron en el vestuario y se fue a casa en metro, iba en el metro con todo mojado y la gente decía, ¿este tío qué hace? Lo miraban así, como diciendo, el loco, ¿este quién es? Entonces, son tantas anécdotas las que me ha contado Paquito que, bueno, es muy bien, Paquito. El jugador al que te gustaría o te hubiese gustado entrenar. Pues a Messi o a Iniesta. Es cierto Messi que es el mejor jugador de la historia para mí. E Iniesta el mejor español. Y hablando de la Masía, es cierto que Busquets pudo jugar en el final del Villarreal. No sé si nos puedes contar cómo fue aquello. Busquets, yo conocí a su padre porque había jugado con mi hermano y entonces él estaba en un equipo de Barcelona, que no recuerdo ahora el nombre, Java creo, me parece.
Y entonces, bueno, salió el tema que vino a probar cuando era cadete. Cuando era cadete vino a probar al Villarreal y yo gestioné un poquito el tema, pero yo no estaba en ese momento ni en la... Yo estaría en el filial o en otras cosas. De hecho, ni lo vi por allí, ni vi la prueba, ni estuve allí, pero me dijeron, es que es un poco chupón. O sea, porque regateaba bastante por lo visto, porque él empezaba de media punta o algo así, ¿no? Y bueno, en aquel momento no encajó allí por lo que sea y ya está. Quien lo viese le pareció que no era el jugador adecuado, ¿no? Y bueno, de hecho luego en el Barça apareció ya más tarde, años más tarde, no ni siquiera ese año, ¿no? Pero bueno, esto pasó, eso es así. Por ahí estuvo y no sé el que hizo aquella prueba qué pasó, pero bueno, se estará tirando de los pelos. Es curioso que un jugador tan chupón como decían que era Busquets, fíjate luego en el Barcelona con lo fácil que jugaba el primer toque. Pero es que eso quiere decir que a los jugadores cuando son pequeños hay que dejarles jugar. No va a jugar igual un chaval cuando es cadete que cuando llega al fútbol profesional. Y en el fútbol profesional tienes que jugar a un toque o a 2 toques, pero cuando eres pequeño tienes que desarrollar cualidades que si no luego nunca las vas a tener. Entonces, ha habido muchas evoluciones de esas. Ha habido muchos jugadores con evoluciones inesperadas, ¿no? Dentro de los campos rivales en los que jugaste, ¿cuál fue el más difícil? ¿El que te encontraste igual la afición más hostil, por así decirlo? Yo recuerdo siempre un partido en Gijón contra el Sporting de Gijón, que yo decía, hostia, esto es la hostia. Este estadio, o sea, que ganamos 1-2, creo recordar, o 0-1, no me acuerdo. Precisamente un penalti a Marchena, me parece, o sea, pero el ambiente del Molinón era una cosa, una locura, una barbaridad, o sea, campo de fútbol maravilloso, con la gente apretando y con... yo sí te diría, de los que mejor recuerdo tengo de haber jugado y de que y estoy hablando de España y de Europa. Y luego mi estadio favorito es Jan Breydel Stadium de Brujas, donde había un ambiente fantástico, la gente apretaba, la gente estaba con el equipo, pero tengo un recuerdo de aquellas temporadas con el Villarreal, del Molinón, donde un ambiente impresionante. Te recordamos de la liga como un entrenador de carácter. No sé si nos puedes contar alguna anécdota con un árbitro. Antes fuera de cámara nos contabas una que te pasó en el Sardinero, pero... Esa te la había contado fuera de cámara, esa no era para contarla en público. No, pero puede ser esa misma, otra, algún árbitro con el que te llevases bien o con el que no tuvieses especial feeling, que te amonestase a la mínima. Mira, para mí Turienzo Álvarez era un árbitro impresionante. Turienzo Álvarez era un árbitro fantástico que tenía una personalidad y un carácter para manejar los partidos. Álvarez Izquierdo, creo recordar su nombre, creo que era catalán, muy buen árbitro. Y luego había algunos que no. O sea, había Muñiz Fernández, había Pérez Burrul, que creo que es de Santander. Sí. Mejía Dávila se llama, ¿no? Mejía Dávila puede ser. No, Mejía Dávila, no, perdón. El asturiano, el que ahora es Mejuto González. Y concretamente Iglesias Villanueva me expulsó en Santander. Y yo creo a día de hoy sigo pensando que me expulsó en Santander porque dice que yo había dicho una cosa que no la había dicho, el típico insulto de pupa. Y yo digo, ¿cómo te voy a decir eso? ¿Estamos locos o qué? No sé qué había oído, no sé qué. Y luego me expulsó en el Bernabéu Fernández Borbalán se llamaba así, ¿no? Que ahora está en el comité de árbitros, ¿no? Sí. Precisamente el partido que Mourinho se acerca a nuestro banquillo y tira una botella y no sé qué, que Cani lo expulsan también porque Cani se va contra Mourinho y me expulsa porque nos meten el 3-2 Cristiano Ronaldo, que es fuera de juego. Pero yo no veo en ese momento que es fuera de juego. Entonces yo salgo del banquillo, me pongo a hacer gestos así como cabreado, pero cabreado con nosotros mismos porque nos han marcado el 3-2. Y viene que el línea ha hecho que le expulse. Pero si no te he dicho nada, si en aquel momento no le había dicho nada. Y me expulsa porque estoy cabreado conmigo y con mi equipo porque nos han marcado el 3-2 Cristiano. Luego en la tele veo que es fuera de juego de esos que el VAR hoy hubiese anulado, ¿no? Y bueno, pues al final los árbitros, yo qué sé, hay de todo. Pero te voy a volver al principio. Árbitros como Turienzo Álvarez que saben manejar el partido sin ser los protagonistas. Y bueno, también tengo que aprovechar para decir que el árbitro que me ha pitado en casi todas las categorías y que es, para mí, de lo peor es Mateu Laoz. Eso también me pronuncio aquí rotundamente.
O sea, ahí lo dejamos. Solemos acabar este juego con la mayor bronca que recordáis pues en un terreno de juego, una bronca que habéis tenido en el vestuario y demás, pero en tu caso la voy a dirigir un poco a tema de entrenadores. Hablabas de Mourinho, me acuerdo una polémica que hubo entre Mourinho y Manolo Preciado, que sacaste tú la cara de aquella por Manolo Preciado. Correcto. ¿Y cómo era Mourinho como entrenador rival? Bueno, la verdad es que, a ver, vamos a ver, Mourinho obviamente ha sido uno de los mejores entrenadores de estos últimos años y es indiscutible. Nadie puede decir nada de él porque sería absurdo que yo intente criticar a Mourinho. Dentro de que a mí, pues por ejemplo, me ha gustado más otros entrenadores como Guardiola o como Luis Enrique, como otros, ¿vale? Pero Mourinho, cuando ha jugado contra mí y cuando nos hemos visto y cuando no hemos estado cerca, la verdad es que me ha tratado muy bien y ha sido muy correcto, incluso muy simpático y bueno, la verdad es que ha sido muy cordial. Pero, por ejemplo, aquello de Manolo Preciado, yo es que creo que no se podía aceptar. Y lo que no entiendo es cómo no salieron todos los entrenadores y todos. Digo, oiga, pero ¿cómo puede este señor decirle a otro entrenador los jugadores que puede poner, los que no puede poner? O sea, es que fue... Yo creo que esas provocaciones a mí no me parecían bien. Creo que se pasaba de la raya en algunos casos y en ese caso de Manolo Preciado, pues yo creo que fue un poquito... No estuvo bien, pero bueno, es indiscutible que Mourinho ha sido un gran entrenador y también es indiscutible que Manolo Preciado era un fenómeno. Hablabas de Mourinho, hay otro que parecía que nunca rompía un plato como era Guardiola, pero con él también tuviste tus rifirrafes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que Guardiola es un gran entrenador, pero yo creo que conmigo personalmente en esos no se comportó correctamente, porque al fin y al cabo tú estás jugando un partido y tú haces lo posible para que tu equipo gane y no sé, Skidwas quería, no sé qué quería. O sea, pues nosotros también podemos protestar, también podemos intentar jugar, también podemos intentar ganar y bueno, pues de alguna manera no sé, no. Creo que es un gran entrenador y puede haber otras cosas que a lo mejor no me gusten tanto. Por ejemplo, sí que me gusta mucho Luis Enrique, como persona y como entrenador. Luis Enrique me parece, he jugado contra él en varias ocasiones, lo he conocido personalmente en diversos momentos y siempre tengo que decir que ha sido un 10 en todos los aspectos. Sin embargo, popularmente mucha gente habla mal de él. Poco a poco la cosa va cambiando, ¿no? Pero yo Luis Enrique lo considero un fenómeno en todos los aspectos. Sí, una entrevista que nosotros tenemos soñada sería poder estar un ratito con Luis Enrique porque creo que sería entretenido, constructivo y la verdad que una auténtica pasada, pero bueno, todo llegará, Juan Carlos, todo llegará. Claro. Pero bueno, nada, te lanzo, bueno, te doy paso al siguiente juego, te lo va a contar Ángel, pero antes nos ha dejado en directo una cuenta a la que estoy seguro que sigues, que es Fútbol Carroza, que nos suele dejar también alguna pregunta, es como la quinta parte del programa, y te dejo aquí la pregunta y te la leo porque aparecerá pequeño, ¿vale? Nos pide que nos digas un jugador con el que, bueno, pues te haya quedado la espina clavada de no sacarle más rendimiento, que tú supieses que era un futbolista con talento y condiciones, pero que al final no fuiste capaz de enderezar. A ver, no lo sé, es muy difícil. A ver, por ejemplo, Jefferson Montero cuando estaba en el Villarreal era un chaval muy joven que tenía muy buenas cualidades y su juventud y su inmadurez, pues a lo mejor podíamos haber sacado algo más, no lo sé. Por ejemplo, en el Betis tuve a Rubén Castro y no conseguí tener una lesión y no sé qué y al final no pude conseguir que ese tiempo que estuve ahí pues estuviese a su mejor nivel, que creo que fue fundamental para los resultados del equipo. Pero bueno, es que no lo sé, ¿sabes? Es que yo soy de los que piensa que claro que cometemos errores y que claro luego con el análisis posterior, claro que dices, esto lo hubiese hecho de otra manera. Yo sí que lo pienso así. Hay gente que dice, no, yo no me arrepiento de nada. Bueno, yo creo que hay cosas que una vez han pasado, ves que las podías haber hecho de otra manera y crees que las podías haber hecho mejor. Pero bueno, obviamente ya ha pasado y no sabes lo que hubiese pasado si lo volvieses a hacer. Pero bueno, los entrenadores no tenemos de todo. Tenemos jugadores a los que les hemos sacado rendimiento y algunos a los que no. Entonces... bueno, pues es que forma parte de la profesión. Pero ahora me sigo mucho y, por ejemplo, uno de los juegos que a mí me gustaba mucho, que hay un amigo que es Luis B, que es el entrenador de porteros del Mallorca, no sé si sabéis quién es, que fue portero mío, yo fui su entrenador
y este es un enfermo igual que yo de conocer a todos los jugadores de estos de los años 80, 90, entonces de los cromos. A ver, ¿quién es este? Hostia, a ver si te acuerdas. Entonces, era difícil a ver quién ganaba porque nos solíamos acordar de todos, ¿no? Entonces, esto de fútbol carroza siempre pone alguna foto de alguno que me hace muy buena ilusión verlos, ¿no? O sea, me pone contento. La verdad que es un crack fútbol carroza, nos encanta su cuenta. Y ahora quería seguir con el siguiente juego, Juan Carlos, que va sobre futbolistas que has tenido a tus órdenes, ¿vale? Me gustaría empezar por la portería. 2 porteros que hayas tenido a la vez, simultáneamente, y que te lo pusiera muy difícil para decidir quién era el titular. A ver, pues mira, es que en el Brujas estaban Vladan Kujovic y Matt Ryan. Matt Ryan actualmente está en el Levante. Sí. Y Vladan Kujovic estuvo, también en España estuvo en el Levante, pero esos dos estaban en el Brujas al mismo tiempo. Y Matt Ryan era un chaval joven que empezaba, Kujovic era el veterano y fue difícil, pero al final acabé apostando por Matt Ryan con 19 años. Pero claro, en el Villarreal tuve a Diego López, que fue indiscutible siempre. Vale, la siguiente, una pareja de centrales que se complementaran perfectamente, que digas tú, bueno, este es duro, este saca el balón jugado, 2 tipos que digas, vaya pareja de centrales que tengo. Godín y Gonzalo Rodríguez. Para mí ha sido mi mejor pareja de centrales. Godín y Gonzalo Rodríguez. 2 fenómenos. El argentino y el uruguayo. Vaya 2. Sí. Vale. En la siguiente me gustaría preguntarte un jugador que te sacaba de quicio. En el sentido de que igual le sobraba un regate, en el sentido de que igual tuvo un mal día y fallaba todas y que no puedo con este tío. Puntualmente, ¿eh? Muchos. Siempre hay alguno que puede mejorar, pero bueno, o sea, no sé qué decirte, o sea, alguno que ya no me acuerdo. Hay que mojarse, ¿eh, Juan Carlos? Hay que mojarse. A lo mejor los que yo te voy a decir son ya de mi etapa reciente y tú no los conoces, pero te tengo que decirte alguno así. Es que no quiero no mojarme, vale. Pero no sé. No te preocupes, vale, no pasa nada. Venga, vamos con la siguiente. Un jugador que elegirías para una final. Imagínate, mañana tienes que jugar la final de la Champions de África, de Asia, perdón, y un jugador que hayas tenido que por lo que sea, por carisma o por oficio, Santi Cazorla. Le ficharías. Santi Cazorla. Vale, la siguiente, un capitán. Ese jugador que te llevara el vestuario, que, ¿sabes? Que diera la cara, que mantuviera el orden, que fuera un ejemplo a seguir. Hombre, te voy a decir también Santi Cazorla, porque sí, es que te tengo que decir Santi Cazorla. Te podría añadir a Marcos Sena o a Bruno, Marcos Sena, Santi Cazorla, pero el primero Santi Cazorla. Sí, no, ya nos dejaste claro durante la entrevista que eres tu top 1 en todos los sentidos. Sí. Vale, la siguiente, la alegría del vestuario. ¿Quién sería? Cani. Incluso por delante de Capdevila. Sí, o sea, Capdevila era muy gracioso, pero Cani era constantemente, Cani era lo máximo. O sea, Cani el número 1. ¿Y llegaron a coincidir los dos? Sí, claro, pues los tenía yo. Era mi banda izquierda, Capdevila y Cani. O sea que... Sí, la banda de la alegría, sí. Bueno, totalmente. Y vale, y ya para terminar, me gustaría preguntarte por un rival, no por un compañero, no un futbolista que hayas tenido, sino un futbolista rival que os haya vuelto locos, que no supieras cómo parar en un partido. Que no sea Messi. Que no sea Messi, Falcao en la semifinal de Europa League, que nos metieron 5 en Porto, que empezamos ganando 0-1 y en la segunda parte, pues en 20 minutos nos cayeron 4-5 y Falcao no sé si marcó 3 y no pudimos con él y estaba un gran Porto, pero concretamente Falcao en ese momento estaba en su mejor momento y nos aplastó. Es que Falcao en su prime parecía Hugo Sánchez. Sí, muy bueno. Era tremendo, correcto. Sí. Pues ese año fue su prime. Fue el máximo goleador de la Europa League y estaba espectacular, lo metía todo. La verdad que pocos delanteros como Falcao hemos visto en máximo nivel. Poquitos han podido igualar al colombiano.
Por Muy bien. matizar antes de entrar en el último juego, que comentabas un poco en qué equipo coincidió tu hermano con Carles Busquets, el padre de Sergio, que fue en el Lleida, que además El coincidió un Lleida. equipo curioso porque estuvo con Renaldo, Sí, con Juan Carlos Moreno, que pasó por el Bigote de Abadía, y también con Rubiales, compartieron vestuario. correcto, La correcto. verdad que no se tuvieron que Rubiales, aburrir. lateral izquierdo, sí, correcto. Rubiales de la izquierda, que estuvimos hablando en la anterior entrevista con Gaspar, compañero suyo de Levante también, que nos hablaba muy bien de él, así que nada, vamos Juan Carlos con el último juego, es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Y ya con esto, bueno, pues pondríamos fin a esta pedazo de entrevista. Al Juan Carlos Garrido de hace 35 años le diría que 35 años. A ver, ¿qué pasó hace 35 años? unos 20 añitos tendrías tú por ahí. Si tuvieses que ir a ese Juan Carlos Garrido de hace 20 años, ¿qué le dirías? Pues le diría, todo va a salir bien. Perfecto, porque así ha sido, ¿no? Sí. Perfecto. La espina que le faltó a mi carrera fue Ninguna. No sé, yo creo, estoy satisfecho de mi carrera, podría haber sido mejor, pero también podría haber no sido. Entonces, por lo tanto, no tengo nada que crea que le haya faltado. perfecto. ¿No te hubiese gustado estar más años en Villarreal, quizá? Sí, más en España, más años en España, más años en el Brujas. Sí, Ujú. si es a eso a lo que te refieres, me ha faltado estar más años en España o en Europa, sí. Ujú. Perfecto. Lo mejor de ser entrenador es La pasión del fútbol, el entrenamiento, los partidos, todo lo que es el juego y todo lo que es dentro del campo. Lo de fuera, ya muchas cosas no son muy buenas. Vale. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido Muy buena, muy divertida, muy poder hablar de fútbol, poder expresarme, poder recordar muchas cosas y poder recibir datos de años anteriores de una manera objetiva, que me gusta mucho oírlo porque se demuestra que han sido años muy buenos y que objetivamente se puede decir que ha habido cosas de las que puedo estar satisfecho porque han ido muy bien. satisfecho y orgulloso. La verdad que la charla, Juan Carlos, ha sido fantástica, nos hemos pasado en grande, se nota que estás acostumbrado también, yo creo que hablar en medios, que eso siempre se agradece en un programa como estos, nosotros que no somos profesionales, así que la verdad que ha sido y está siendo una pasada, y te dejo la última, que es el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... A ver, pues por lo que hemos ido hablando, yo os voy a decir tres nombres, a ver cuál Vale, de los tres podéis, no sé. El número 1, Cani. vale. El Ese número era 2, el que teníamos apuntado. Caño y Bagaza. ¿Vale? Y ahí tenéis también a Gonzalo Rodríguez, que ahora está por Benicassim y que es también puede contar muchas cosas porque ha estado en muchos equipos y también es un chaval interesante, ¿no? Entonces, pero bueno, Cani es más tímido hablando y no os lo va a contar todo, pero si conseguís que se suelte un poco, os vais a reír. Bueno, lo intentaremos. Ahí sí que te vamos a pedir, Juan Carlos, ayuda para llegar a Claro. contactar con ellos de alguna manera, ¿vale? Ya, Yo os Pablo. paso el teléfono y bueno, ya si luego hay algún problema, pues decís que no he sido yo. Vale. Nada, sin problema, que seguro que sale bien. Y nada, tres pedazos de invitados, la verdad que sea una pasada contar con ellos. Pero bueno, centrándonos un poco en lo que hemos tenido por delante, la verdad que ha sido lo que te he dicho, una charla espectacular. Hemos conocido, sobre todo esa parte del Villarreal, me ha gustado mucho conocerlo desde dentro, que hay muchas veces que no se sabe, y luego todo lo que ha sido tu carrera, todas esas experiencias internacionales que has tenido, esos diferentes banquillos que también nos dan un poco de perspectiva de cómo es el fútbol en los diferentes sitios, y todo contado de una manera excepcional, Juan Carlos, así que la verdad que ha sido una auténtica pasada el poder contar hoy contigo. Igualmente, muchas gracias, lo he pasado muy bien y es un placer poder tener este tipo de charlas y os deseo lo mejor, mucha suerte y que sigáis esta iniciativa de recordar cosas del fútbol y que siempre al final poder tener una charla de este tipo es muy bonito. Así que muchas Genial, gracias. oye. Pues nada, mucha suerte en todo lo que esté por venir, que seguro que son cosas muy buenas como es lo que ha dado tu carrera, y en algún otro momento estoy segurísimo que nos volvemos a encontrar, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias a todos. Perfecto, Y que pues vaya muy muchas bien. gracias y hasta la siguiente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta ahora, chao, chao. Hasta luego. Chao.